Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión les presentaré mi seminario 3 titulado Desarrollo de materiales nanoestructurados de iridio rutenio como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en sistemas de electrólisis PEM. Mi nombre es Abisaid Martínez Séptimo y mis directores de tesis son el doctor Aldo Saúl Gago Rodríguez del Centro Aeroespacial Alemán y la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta de ESIQUIE, IPN. Como introducción tenemos que la producción de hidrógeno puede llevarse a cabo con bajas emisiones de dióxido de carbono. Esto utilizando los excedentes de energía, los cuales se tienen cuando la energía producida es mayor a la energía consumida, tal como se observa en esta gráfica. Se tiene evidencia teórica y experimental de que los sistemas de producción de hidrógeno pueden acoplarse a estos excedentes de energía reduciendo la cantidad de CO2 producida en el proceso. Ahora bien, es importante aclarar que si este hidrógeno se produce por medio de excedentes de energía renovables, se clasifica como hidrógeno verde y a su vez debe producirse mediante termólisis o electrólisis del agua, ya que hay varios tipos de hidrógenos, entre los que se encuentran el hidrógeno negro, gris, azul y rosa, los cuales se dividen según su método de producción. Ahora bien, una vez que se tiene el sistema de producción de hidrógeno mediante electrólisis, este se manda a una celda de combustible en la que se pueden generar electricidad utilizando el hidrógeno y oxígeno del aire, la cual puede utilizarse para aplicaciones de la industria, para aplicaciones de transporte, entre otras. Una vez generada la electricidad, también se genera agua como subproducto, la cual puede regresar a las fuentes de energía renovables o puede volver a alimentarse al sistema de producción de hidrógeno mediante electrólisis para cerrar este ciclo de producción y consumo de hidrógeno mediante energías renovables. Ahora bien, entremos un poco en el tema de la electrólisis. Primeramente se tiene la electrólisis alcalina, la cual es una tecnología madura y ampliamente extendida y tiene el uso de metales de transición como níquel, hierro, en los catalizadores en ambos electrodos, lo cual implica menores costos de inversión. No obstante, la electrólisis alcalina también tiene la desventaja de que usa soluciones concentradas de hidróxido de potasio, 30% peso, lo cual implica mayores resistencias internas y lo que conlleva a menor densidad de corriente, alcanzando 0.4 amperes por centímetro cuadrado a 2 volts. Además de que al utilizar 30% en peso de hidróxido de potasio, el electrolito se vuelve más caro en comparación a los otros sistemas de electrólisis, además de que el balance de planta también aumenta el costo. También se tiene, por otro lado, la electrólisis PEM, en la que el reactivo es agua desionizada, es decir, agua con una resistividad específica igual o mayor a 18 megaohms por centímetro. Esto implica menores costos operativos y de balance de planta. Otra ventaja del electrólisis PEM es que tiene un electrolito sólido. Generalmente a escala industrial se utiliza membrana anafión, membrana de intercambio protónico, lo cual conlleva a tener menos resistencias internas y lo que conduce a una mayor densidad de corriente por unidad de área, siendo el estándar de 2 amperes por centímetro cuadrado a 2 volts. No obstante, la electrólisis PEM tiene la desventaja de que usa metales nobles como iridio, rutenio y platino en ambos electrodos, así como titanio y platino en sus partes internas, como los colectores de corriente y difusores de gases, lo cual implica un alto costo de inversión inicial y una dificultad económica para escalar estos tipos de electrolizadores a una potencia de megawatts o inclusive gigawatts. Bien, si juntamos ambas ventajas de la electrólisis alcalina y la electrólisis PEM, podemos obtener la electrólisis AM, por sus siglas en inglés, que significa electrólisis de membrana de intercambio aniónico. Este tipo de electrólisis utiliza metales de transición en ambos electrodos y
acero inoxidable 316L en sus partes internas. También cuenta con un electrolito sólido, que son membranas de intercambio aniónico, como aemion, sustenion, entre otras. Y como reactivo, utilizan soluciones diluidas de hidróxido de potasio, alrededor del 1 al 10% en peso. No obstante, este sistema de electrólisis está en fase temprana de investigación, es decir, que no se entiende a escala industrial y la estabilidad probada es a densidades de corriente menores a 2 amperes por centímetro cuadrado. Ahora bien, tomando en cuenta todas las ventajas de la electrólisis AM, es que se propone cambiar el tema original de la tesis, el cual era el desarrollo de materiales no estructurados de iridio y rutenio como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en sistemas de electrólisis PEM. Se pretende cambiar por el desarrollo de materiales nanoestructurados de iridio y rutenio como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en sistemas de electrólisis PEM y AM, dado que en este caso se incluirá también la electrólisis AM. Bien, considerando el título de la tesis, se plantea la siguiente hipótesis. La sinergia de actividad y estabilidad catalítica para la reacción de evolución de oxígeno de materiales nanoestructurados compuestos de iridio rutenio soportados en ATO y de níquel hierro sin soporte, conducirá al uso de menor cantidad de metales nobles y mayor actividad al utilizarlos en sistemas de electrólisis de membrana PEM y AM respectivamente. Es decir, reduciremos la cantidad de metales nobles de iridio rutenio para la electrólisis PEM y se aumentará la actividad del níquel hierro para la electrólisis AM en comparación a catalizadores comerciales. Bien, los objetivos son, como objetivo general, obtener catalizadores para la reacción de evolución de oxígeno, o ER por sus siglas en inglés. De ahora en adelante nos referiremos a la reacción de evolución de oxígeno como OER, en sistemas de electrólisis PEM y AM, con actividad y estabilidad en la producción de hidrógeno y oxígeno, comparable al de catalizadores comerciales, reduciendo considerablemente la carga de iridio y rutenio en electrólisis PEM y aumentando la actividad catalítica con el níquel hierro en electrólisis AM. Para llegar a cumplir este objetivo general, debemos cumplir con los objetivos específicos, entre los que se encuentran relacionar el efecto de las condiciones del método de síntesis sobre la actividad y estabilidad, caracterizar y relacionar las propiedades físico-químicas y electroquímicas de los catalizadores, obtener mediante un sistema automático de tinta catalítica ensambles membrana-electrodos o MEA por sus siglas en inglés, con los catalizadores sintetizados como electrodos anódicos, y finalmente evaluar en un electrolizador de prueba la eficiencia energética y estabilidad de los MEAs obtenidos para comparar estos resultados con los obtenidos por catalizadores comerciales. Bien, dado que este es mi seminario 4, mostraré de manera resumida la metodología experimental, en donde tenemos los avances presentados anteriormente en el tutorial anterior, en el tutorial número 3, en donde se presentó la síntesis de los electrocatalizadores, la caracterización electroquímica en extenso y las variables del ensamble membrana-electrodos. En este tutorial me enfocaré en el desempeño del electrolizador de prueba, considerando curva de polarización, cronopotenciometría y espectroscopía de impedancia electroquímica o EIS por sus siglas en inglés. Bien, de manera general se tiene la síntesis de los electrocatalizadores, tanto el electrocatalizador de iridio rutenio soportado en ATO y del electrocatalizador de níquel hierro sin soporte. Para ambas síntesis aplican los procesos de dispersar mediante ultrasonido, evaporar el disolvente, agregar un agente reductor, hacerle una atmósfera de argón, lavar el producto con etanol y agua desionizada y hacer un tratamiento térmico. En cambio, para la síntesis del iridio rutenio soportado en ATO, se utiliza etanol grado HPLC, mientras que para la síntesis del níquel hierro se utiliza agua desionizada. Para la síntesis del ATO se utiliza un surfactante y un soporte, que es el óxido de estaño dopado con antimonio, ATO por sus siglas en inglés, mientras que para la síntesis del níquel hierro no se utiliza surfactante. Para ambas síntesis se utilizan precursores de fluoruros. Bien, una vez teniendo la síntesis,
se puede proceder a la caracterización electroquímica, la cual se llevó a cabo en un sistema estándar de 3 electrodos, utilizando un potenciostato para hacer la voltamperometría de barrido cíclico, voltamperometría de barrido lineal y espectroscopía de impedancia electroquímica. Se utilizó una malla de platino como contraelectrodo y un electrodo de trabajo de carbón vitrio. Asimismo, se utilizó un electrodo de referencia de sulfatos y un controlador de temperatura a 25 grados centígrados. Los catalizadores de iridio rutenio soportaban ATO se evaluaron en ácido sulfúrico 0.5 molar y los catalizadores de níquel hierro se evaluaron en una solución 0.1 molar de hidróxido de potasio. Pasamos a la parte de resultados preliminares. Estos resultados vamos a darles una rápida revisada, ya que se presentaron en extenso en el tutorial pasado, pero lo más destacable es que para el catalizador de iridio rutenio soportado en ATO, la voltamperometría barrido lineal mostró mayor actividad catalítica para la reacción de evolución de oxígeno con una menor cantidad de iridio rutenio, solamente 5% iridio y 5% rutenio, en comparación al catalizador comercial, el compuesto de óxido de iridio y óxido rutenio al 100% sin soporte. Además, se encontró que la menor temperatura de tratamiento térmico aumentó la actividad catalítica, dado que el catalizador de iridio rutenio soportado en ATO, tratado térmicamente a 60 grados, obtuvo una mayor densidad de corriente a un menor potencial en comparación al tratado a 450 grados, la línea de tendencia roja. Cabe añadir que se tiene una señal de oxidación a potenciales menores a 1.48 volts, el cual es el potencial termoneutral de la reacción de evolución de oxígeno, y esta corriente se atribuye a la oxidación de las especies de iridio rutenio, es decir, esta corriente que vemos antes de 1.48 volts puede provenir de la oxidación de especies de metales nobles del catalizador. En cambio, para el catalizador tratado térmicamente a 450 grados, la reacción comienza a 1.48 volts, lo cual sugiere que toda esta corriente que vemos aquí es propia de la reacción de evolución de oxígeno. Bien, para este catalizador también se probó su estabilidad mediante cronopotenciometría a 10 mA por centímetro cuadrado. Tal como se observa en la figura, el catalizador tratado a 60 grados se desactivó apenas pasar 50 segundos, dado que a esta densidad de corriente empezó con un potencial de 1.52 volts, el cual fue incrementando hasta dispararse a un potencial superior a 2 volts, lo cual implica que el catalizador ha sido desactivado debido a que las especies de iridio rutenio se han desprendido de la capa catalítica o han sido desactivadas, lo cual sugiere que son no estables en el medio ácido en el cual se llevó a cabo la prueba y que no tienen estabilidad para la reacción de evolución de oxígeno en estas condiciones. En cambio, el catalizador comercial permaneció estable, lo cual lo observamos en un potencial estable durante 1800 segundos, teniendo un potencial de aproximadamente 1.65 volts, mientras que el catalizador tratado térmicamente a 450 grados también permaneció estable durante el tiempo de la cronopotenciometría. Cabe añadir que este catalizador, a pesar de tener menos cantidad de metales nobles, tuvo un menor potencial, 1.59 volts, para alcanzar la misma densidad de corriente en comparación al catalizador de óxido de iridio y óxido de rutenio sin soporte. Este comportamiento estable después del tratamiento térmico, es decir, después de tratarlo a 450 grados, sugiere que las nanopartículas de óxido de iridio formadas durante el tratamiento térmico estabilizaron al rutenio al prevenir su transformación en hidróxidos de rutenio, los cuales son especies inestables durante el mecanismo de reacción de la reacción de evolución de oxígeno, tal como se demuestra en este paper, el cual en el cual lo demostraron experimentalmente. Bien, para el catalizador de níquel-hierro se realizó voltamperometría barrido lineal y se comparó
con el catalizador de Iridium Black, el benchmark comercial o el catalizador comercial. El catalizador de níquel-hierro tuvo una mayor densidad de corriente de 0.15 amperes por centímetro cuadrado en comparación al catalizador de iridio, el cual obtuvo solamente 0.08 amperes por centímetro cuadrado a 1.55 volts, sugiriendo que el níquel-hierro es más activo que el catalizador de iridio en un electrolito de 0.1 molar hidróxido de potasio. Es importante aclarar que en el electrolizador de prueba se utiliza una membrana de intercambio protónico en el caso de electrólisis PEM o una membrana de intercambio aniónico en el caso de electrólisis AM. Solo es cuestión de cambiar la membrana para cambiar el tipo de electrólisis, así como modificar el tipo de material del que están constituidos los electrodos y los difusores de gases. En el caso de la membrana de intercambio protónico se utiliza Nafion, la cual tiene un grupo funcional sulfonilo enmarcado en rojo, por los que se lleva a cabo la transferencia de protones. Para el caso de la membrana sustanión, se tiene como grupo funcional al grupo imidazolio, en el cual se lleva a cabo la transferencia de los aniones o grupos hidroxilo. Es importante añadir que para el electrolizador en modalidad de electrolizador PEM, se midió su curva de desempeño utilizando catalizadores comerciales de óxido de iridio y platino soportado en carbón con una carga de 2 y 0.4 miligramos por centímetro cuadrado, obteniéndose esta curva de polarización en donde se logró alcanzar 2 amperes por centímetro cuadrado a 1.9 volts a 80 grados centígrados utilizando agua desionizada como reactivo. Mientras que para el electrolizador AM se utilizó la membrana sustanión apoyándose en la investigación de este equipo de científicos, los cuales utilizaron distintas membranas, tales como la FA3, la Aemion y la Tokuyama, encontrando que la que tenía mejor desempeño utilizando metales nobles era la sustanión. Es por eso que se escogió como membrana de intercambio aniónico, ya que al día de hoy, debido a la fase temprana de desarrollo, los electrolizadores AM no tienen un estándar industrial de membrana de intercambio aniónico. Les muestro la curva de polarización del electrolizador en modalidad de membrana de intercambio aniónico, utilizando el catalizador de níquel-hierro y su comparación cuando se utilizó un catalizador de óxido de iridio y platino soportado en carbón. Cabe añadir que el catalizador de níquel-hierro tuvo una carga de 4 miligramos por centímetro cuadrado y se utilizó junto con un catalizador de molibdeno carburo de molibdeno con una carga también de 4 miligramos por centímetro cuadrado. En este caso, el níquel-hierro se utilizó en el electrodo anódico y el carburo de molibdeno en el electrodo catódico. Se encontró que el electrolizador con las capas catalíticas de níquel, hierro y carburo de molibdeno tenía un menor consumo energético de 17,2 watts en comparación a los 18,4 watts del electrolizador con las capas catalíticas de óxido de iridio y platino. Esto a, a 2 amperes por centímetro cuadrado. Este resultado está relacionado con menores resistencias intrínsecas a densidades de corriente mayores a 0.5 amperes por centímetro cuadrado, tal como se ve en esta gráfica, en donde la curva del electrolizador con níquel-hierro se va aplanando, mientras la del catalizador con iridio-platino va incrementando. Asimismo, se comprobó su estabilidad del catalizador de níquel-hierro y se comparó con la del óxido iridio-platino mediante cronopotenciometría a 1 ampere por centímetro cuadrado, en donde el catalizador de níquel-hierro tuvo una degradación, es decir, un aumento de potencial relacionado con el aumento de las resistencias de 0.85 milivolts por hora, mientras que el electrolizador con iridio-platino tuvo un incremento de potencial de 1.15 milivolts por hora, lo cual sugiere un menor incremento
en las resistencias del electrolizador con los catalizadores de níquel, hierro y carburo de molibdeno. Para establecer qué resistencias incrementaron más en función a la densidad del corriente, en función del tiempo a la cual se aplicó la densidad de corriente, se realizaron espectroscopía de impedancia electroquímica a las 0, es decir, al inicio del experimento, y a las 190 horas, es decir, al final del experimento. Se encontró que, interesantemente, ambos electrolizadores tuvieron la misma resistencia óhmica al inicio, aproximadamente 0.039 ohms, y al final del experimento, aproximadamente 0.052 ohms, lo cual sugiere que las resistencias óhmicas asociadas a la corrosión de los platos bipolares, a la pasivación de los difusores de gases, a la pérdida de ionómero, a la degradación de la membrana, fueron constantes en ambos. Mientras que los diagramas de Nyquist, los cuales presentan esta figura, sugieren que las resistencias asociadas a la energía de activación son mayores en el electrolizador con la mea de iridio platino al inicio y al final del experimento. Bien, las resistencias de activación están directamente relacionadas con las dimensiones de los semicírculos del diagrama de Nyquist. Es decir, a 0 horas, el semicírculo del electrolizador de níquel, hierro y carburo de molibdeno son menores, tal como se observa en este semicírculo formado por los puntos azules, que tiene unas dimensiones menores, en comparación al semicírculo formado por los puntos anaranjados, cuyas dimensiones son mayores. Una vez terminado el experimento, el semicírculo con con los puntos azules sigue siendo pequeño en comparación al semicírculo formado por los puntos anaranjados, el cual inclusive incrementó de tamaño. Esto sugiere que el catalizador con iridio platino sufrió un aumento en las resistencias de activación, lo cual implica una mayor desactivación de sus catalizadores y una mayor energía y mayores resistencias para llevar a cabo la reacción de evolución de oxígeno en el ánodo y la reacción de evolución de hidrógeno en el cátodo. Continuando con el electrolizador de prueba PEM, se muestran los resultados de un ensamble de membrana electrodo que contenía el catalizador de iridio rutenio soportado en ATO en el ánodo con una carga másica de 0,25 miligramos de iridio más 0,25 miligramos de rutenio por centímetro cuadrado. Se compara su curva de polarización con un ensamble de membrana electrodo que tenía óxido de iridio con una carga de 2 miligramos por centímetro cuadrado en el ánodo. Es importante aclarar que ambos ensambles de membrana electrodo, tanto el de línea de tendencia azul como el de línea de tendencia anaranjada, tenían platino soportado en carbón en el lado del cátodo con una carga másica de 0,4 miligramos de platino por centímetro cuadrado. Estos experimentos se realizaron en agua desionizada a una temperatura de 80 grados centígrados, ya que esa es la temperatura estándar que se utiliza para medir la eficiencia energética de los electrolizadores PEM. Bien, de la curva de polarización se obtuvo que el electrolizador con el catalizador de iridio rutenio soportado en ATO, con una carga 4 veces menor en comparación al electrolizador con el ensamble de membrana electrodo con el catalizador de iridio en el ánodo. El electrolizador con el catalizador de iridio rutenio soportado en ATO tuvo una degradación ligeramente menor de 0,82 milivolts por hora en comparación al electrolizador de membrana de intercambio aniónico, que tuvo una degradación de 0,85 milivolts por hora, ambos a la misma densidad de corriente, 1 ampere por centímetro cuadrado. Es importante recordar que en este caso el electrolizador PEM está utilizando metales nobles con una carga reducida de solo 0,25 más 0,25 miligramos por centímetro cuadrado, en comparación al electrolizador AM, que está utilizando una carga 8 veces mayor, que es de 4 miligramos por centímetro cuadrado, pero como se dijo desde un principio, el electrolizador AM tiene la ventaja de que
Se utilizan catalizadores de metales de transición que son menos caros y tienen mayor disponibilidad en comparación a los metales nobles. Cabe añadir que estos experimentos se realizaron en agua desionizada, ya que es el reactivo para utilizar en los electrolizadores PEM, y se realizaron a 80 grados centígrados, ya que es el estándar industrial y el estándar al cual se llevan a cabo los experimentos en electrólisis PEM. Como conclusiones preliminares, se tiene que la mayor actividad para la reacción de evolución de oxígeno en medio ácido del catalizador de iridio-rutenio, en comparación al catalizador comercial, indica una buena dispersión de las especies de iridio y rutenio sobre el ATO, así como una mayor área activa. También se encontró que el catalizador de iridio-rutenio soportado en ATO tuvo una mayor estabilidad a una densidad de corriente de 10 amperes por 10 miliamperes por centímetro cuadrado después del tratamiento térmico a 450 grados centígrados, lo cual indica la formación de especies de óxidos de iridio que estabilizaron el rutenio, previniendo su transformación en hidróxido de rutenio, el cual es un compuesto es inestable y que además ya no puede regresar a su estado original de rutenio. También se encontró que el electrolizador PEM con el ensamble de membrana electrodo de iridio rutenio soportado en ATO tuvo un mayor consumo energético en comparación al electrolizador PEM con el ensamble de membrana electrodo que contenía iridio, debido a una menor conductividad eléctrica, es decir, a una menor conductividad óhmica o a mayores resistencias asociadas a las energías de activación. Es importante aclarar que esta premisa será validada después de medir espectroscopía de impedancia electroquímica en el electrolizador PEM con el MEA de iridio. También se llegó a la conclusión de que la mayor densidad de corriente, mediante la técnica de electrodo de disco rotatorio del catalizador de níquel-hierro en comparación a la del catalizador comercial de iridio, esto para electrólisis AM, refleja una cinética de reacción más rápida, así como una mayor cantidad de sitios activos. Y finalmente, se tiene que los resultados de espectroscopía de impedancia electroquímica de los electrolizadores de prueba AM indican que el mayor incremento de voltaje en el electrolizador con el ensamble de membrana electrodo de iridio platino en comparación al electrolizador con el ensamble de membrana electrodo de níquel-hierro, carburo de molibdeno, fue causado por el incremento en las resistencias asociadas a energías de activación, es decir, resistencias asociadas a la pérdida de actividad, iridio y platino. Esta conclusión puede validarse mediante análisis físico-químicos de las partes del electrolizador, eh, las cuales se están llevando a cabo. Bien, como trabajo próximo se tiene preparar MEAs o ensambles de membrana electrodo para el electrolizador PEM con este catalizador de iridio rutenio soportado en ATO con una carga másica mayor a la utilizada hasta el momento, es decir, mayor a 0,25 más 0,25 miligramos de iridio rutenio por centímetro cuadrado, pero que esta carga sea menor que la carga estándar, que es de 2 miligramos por centímetro cuadrado. También se ajustarán los datos de espectroscopía de impedancia electroquímica para establecer el circuito equivalente y la contribución individual de cada componente en los electrolizadores PEM y AM, es decir, la contribución individual de la resistencia óhmica, la resistencia por activación, la resistencia por transporte de masa, etc. También se van a caracterizar física y químicamente los catalizadores sintetizados, así como los catalizadores comerciales para la reacción de evolución de oxígeno en electrólisis PEM y AM. Y finalmente se mejorará el diseño del electrolizador de prueba en función de los resultados de los análisis físico-químicos, dado que si se encuentra que las partes que se están degradando o que se están perdiendo actividad en el electrolizador son los catalizadores, entonces la mejora del diseño se enfocará en los catalizadores. En cambio, si se encuentra que las partes del electrolizador que están siendo degradadas son las partes como los platos bipolares o las capas difusoras de gases, el trabajo se enfocará en mejorar esas partes. Bien, les presento mi cronograma de actividades. Actualmente me encuentro iniciando sexto semestre. En este semestre se continuará con la fabricación de ensamble de membrana electrodos. Se pretende hacer la caracterización química
y morfológica de los catalizadores. Se está escribiendo un artículo, se continúa con la estancia de investigación, en donde se están evaluando catalizadores y ensambles membrana electrodos para electrólisis PEM, y también se está continuando con las medidas en el electrolizador de prueba, las medidas de desempeño experimental, espectroscopía de impedancia electroquímica y de contribución de cada componente. También se está redactando la tesis y se planea hacer el examen doctoral en este sexto semestre o a más tardar en el séptimo semestre. Finalmente les muestro un poco de la bibliografía consultada y de mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Estoy pendiente a cualquier duda o comentario o observación de su parte. Gracias.